Hola, una vez más tengo el privilegio de estar con ustedes para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Qué privilegio tengo de poder compartir hoy nuevamente la palabra. Esa fue la palabra que Dios escogió para usted en esta hermosa mañana. Así que vamos a creer que Dios está actuando y usted disponga su corazón. Recuerde, la clave está en que usted disponga su corazón. Esta palabra va a poder canalizar profundamente a nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Así que yo le animo que usted disponga su corazón mientras yo le puedo ir anunciando sobre qué vamos a estar hablando. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir un mensaje que he titulado Victoria en medio del terror y del pánico. Voy a repetir, Victoria en medio del terror y el pánico. Y voy a estar fundamentándome en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 20. Aunque hay más versos que están involucrados y capítulos, yo voy a estar concentrándome en los primeros 18 versículos de este capítulo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que puede obtener victoria en medio del terror y del pánico? Déjeme formular la pregunta de una manera diferente. ¿Usted cree que podemos obtener la victoria en medio del terror y del pánico? Hoy nos centraremos en una historia que gira alrededor de un hombre llamado Josafat, el rey Josafat. Y yo estoy completamente seguro, por el poder del Espíritu Santo, nuestras oraciones anticipadas más las oraciones de un ejército que están clamando para que usted pueda recibir esta palabra, que va a enseñarnos grandes cosas esta historia. Hay lecciones muy interesantes que nosotros vamos a poder recibir si disponemos nuestro corazón y prestamos atención. Pero antes, ¿qué le parece si buscamos el rostro del Señor juntos? Vamos a orar. ¿Me acompaña? Padre, quiero darte muchísimas gracias porque esta historia me ha atrapado. Esta historia tiene grandes lecciones y a medida que podamos ir caminando con las ideas centrales que hemos encontrado mientras nos desafían, creo que este mensaje tiene el poder de afectar a un pueblo, a una iglesia, a las familias, a los individuos que dispongan su corazón para recibir esta palabra, la palabra de Dios en este momento. Hemos querido que sea tan fresca como tú quieres que sea. No hemos querido alterarla, sino que pongas tú las ideas y que desde allí, desde la palabra misma, puedan saltar tantas lecciones como tu pueblo necesita hoy. Señor, queremos decir que es posible obtener la victoria en medio del terror y del pánico. Y si nos permites tener claro ese pensamiento, queremos partir de allí y queremos llegar allí también. Habla a tu pueblo, habla a tu congregación, háblale a tu iglesia, háblale a los hombres y háblale a las mujeres. No permitas que nada ni nadie nos distraiga en este momento, pues estamos preparando nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Oro dándote las gracias, la honra y la gloria en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Josafat es el hombre de quien vamos a hablar en esta ocasión. Le dije a usted que Josafat era el rey, pero cuando digo el rey tenemos que aclarar que el rey o el reino de Israel en un momento dado se dividió en dos grandes partes. 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. Normalmente hablamos del reino de Israel para hablar del reino del norte. Y cuando hablamos del reino del sur, estamos hablando de Judá, donde quedaba localizada Jerusalén. Josafat fue el hombre que tuvo la oportunidad de reinar en el sur. Por lo menos uno de sus reyes fue Josafat. Su madre se llamaba, su padre se llamaba Asa, fue el rey Asa, y su madre Azuba. Estos dos se unieron para procrear al famoso Josafat de quien vamos a estar hablando hoy. Josafat tuvo la oportunidad de reinar
en el reino de Judá por 35 años. Perdón, por 25 años. Comenzó a reinar a los 35 años. Creo que fue un reinado bastante largo, aunque no fue el más largo, pero fue un reinado bastante largo. La Biblia dice, desde el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, comienza a hablarnos de Josafat desde el capítulo 17. Va a decir algunas cosas importantes que a mí me gustaría llamar su atención para que usted pueda tener un contexto más o menos y poder cimentar dentro de ese contexto a Josafat, que déjeme decir, Josafat fue uno de los reyes buenos de Israel, uno de los reyes buenos de Judá. En este caso, la Biblia dice directamente que Josafat se hizo fuerte contra Israel, que era el reino del norte, como acabo de explicar. Literalmente dice, y se fortaleció, y se hizo fuerte. Es lo que dice 17:1, segundo de Crónicas. Si seguimos avanzando en el capítulo 17 de segundo de Crónicas, la Biblia nos cuenta que Josafat estuvo o anduvo en los caminos de David, su padre, y eso le permitió que Jehová estuviera con él. Esto es hermoso. Como él pudo caminar en los caminos, obviamente de su padre, está hablando en el orden de la genealogía. Entonces Dios, Jehová, estuvo con él porque estaba dentro de la promesa. También Josafat buscó a Jehová y anduvo en sus mandamientos. Esto lo dice 17:4. Usted lo puede verificar en su Biblia. En segundo de Crónicas, capítulo 18, vamos a ver uno de los errores más grandes y sobresalientes que cometió el rey Josafat. ¿A qué error me estoy refiriendo? Si habían dos reinos, entonces habían simultáneamente dos reyes. Josafat, que estaba en el sur, y en el norte estaba el rey Acab. Cuando pienso en Acab, no puedo traer a mi mente algo bueno, porque Acab fue un rey de los peores y reinaba en el norte. ¿Qué hizo o qué manifiesta la Biblia como error de parte de Josafat en relación a Acab? Que ellos hicieron una alianza, hicieron una unión, se emparentaron. Y no solamente se emparentaron, sino que Acab trató de influir en Josafat. Y el capítulo 18, que solamente es a manera de introducción, la Biblia dice que Acab invitó a Josafat a que participara en una de sus guerras para que pudiese unirse en contra de sus enemigos. Estaba usando de alguna manera a Josafat. Ya había una relación de familiaridad, de parentesco. Entonces Acab inteligentemente quiso introducir o influir sobre la vida de Josafat, quien se dejó influir y se alió a un rey que no era el mejor de los reyes. En el capítulo 18 dice que aun cuando los profetas le habían dicho a ambos reyes que podían ir, que no iba a haber problema, había un profeta que les dijo: no les recomiendo que vayan. Ese profeta es Micaías. Él les dijo: no les recomiendo que vayan. Pero de todas maneras, ambos dos fueron a la guerra, a esa batalla de la que me refiero, propuesta por Acab. En esa batalla, capítulo 18, interesantemente sucede que los enemigos querían deshacerse del rey de Israel. ¿Recuerda quién era el rey de Israel? El rey de Israel era el que estaba en el norte, porque en el sur estaba el rey de Judá. En el sur estaba Josafat y en el norte Acab, exactamente, el rey malo. Y ese era el blanco donde querían poner la mira a los enemigos. Y en un momento dado miraron a Josafat y dijeron: ese es el rey de Israel. Y prácticamente lo iban a aniquilar. Y dice la Biblia que Josafat clamó a Jehová y Jehová le libertó. Entonces ellos identificaron ahora sí a cuál era el rey, y el rey que identificaron entonces fue Acab. Y dice la Biblia que lo hirieron. Y el capítulo 18, verso 34, nos cuenta que en batalla murió el rey Acab. Fin de la historia.
Pasamos al capítulo 19 y en el capítulo 19 vamos a ver cómo es exhortado y regañado Josafat por un profeta porque había hecho lo malo, se había equivocado, lamentablemente se había equivocado. Capítulo 19 dice la Biblia, literalmente Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú y ese lo confrontó y le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, has hecho mal, te equivocaste. Eso hizo que Josafat recapacitara y todo el capítulo 19 vemos a Josafat enmendando su accionar y volviéndose al Señor. Pero mire, Josafat había cometido un error. Josafat tenía una cuenta pendiente, si lo queremos decir de alguna manera. Quiero compartir ahora el capítulo 20, que es donde vamos a ver una de las pruebas más importantes en el reinado de Josafat. Y luego vamos a aprender lecciones que se desprenden de estos 18 versos. ¿Me permitiría usted que yo lea este texto de Segundo de Crónicas, capítulo 20? Vamos a leer 18 versículos solamente y a meternos en la historia. Dice la palabra del Señor. Capítulo 20, segundo libro de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gandí. Entonces él tuvo temor. Está hablando de Josafat. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, aquí comienza su oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y para que no los destruyese. He aquí ellos ahora nos dan el pago, viniendo a arrojar de la heredad que tú nos diste en posesión. Ahora, ellos no les hicimos nada y ahora ellos vienen a dañarnos. Es lo que está diciendo en este verso. Oh Dios, verso 12, nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice la palabra de Dios en el verso 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo:
oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Este texto es hermoso. Este texto es rico y yo voy a tratar de bosquejar algunas ideas importantes que encuentro en este texto y en esta historia que usted puede revisar nuevamente en su Biblia. Primero, en estos versículos encuentro un escenario aterrador. El pueblo de Judá se encuentra amenazado, como tantas veces en la historia se ha visto amenazado. Quisiera hacer una rápida relación entre el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Quisiera hacer una relación entre Israel como pueblo escogido por Dios, la iglesia, y el pueblo de Dios como tal. Entonces, si podemos tomar esta idea y usted que me está escuchando entiende que le estoy hablando por el poder del Espíritu Santo a usted que hoy es pueblo de Dios, entonces déjeme afirmar que hemos estado amenazados por mucho tiempo atrás. Esto no es nuevo. La amenaza ha sido histórica y el enemigo es uno y él ha buscado muchas maneras para poder destruir a su pueblo. Israel fue sitiada en muchas ocasiones y el pueblo tanto del reino del norte como del sur fue atacado en muchas ocasiones. Si usted nota, la Biblia dice que el pueblo de Moab y Amón vino contra Josafat para pelear. Normalmente no venía un pueblo solo, sino que históricamente Israel ha tenido enemigos por montones. A través de la historia nos cuentan los historiadores que Israel ha sido sitiada en algunas ocasiones hasta por 10 naciones. Por 10 naciones, imagínense. Creo que es un grupo muy grande y me parece que es muy injusto. Y esta ocasión no es diferente. Los moabitas y los amonitas habían venido contra Josafat para pelear con él. Y los moabitas y los amonitas tenían un gran ejército. No solamente venían para golpear, sino que venían para golpear con fuerza. ¿Entiende esto que le acabo de decir? Venían con todo. Esto hizo que Josafat naturalmente, y yo creo que si su siervo hubiese estado en su lugar, habría pasado lo mismo. Él sintió gran temor, se sintió aterrado por lo que él estaba viendo. Él sabía que después de esto lo que seguía era absolutamente la muerte. Esta noticia era abrumadora. Entonces, primero vemos el escenario. Hay un escenario que es aterrador. Quiero que veamos nuestro escenario hoy, nuestro escenario presente, y vayamos haciendo algún tipo de aplicación. ¿Cómo es el escenario que vive la iglesia de hoy? Creo que es igual. Creo que es sencillamente igual. Estamos siendo amenazados, estamos siendo aterrorizados, no solamente por lo que ya conocemos, sino por todas esas huestes de maldad que vienen a golpear con ímpetu contra la iglesia, disfrazadas a través de tantos vicios y pecados, distracciones. Ese es el enemigo. El enemigo viene para distraerle a usted, para quitarle el gusto por la palabra de Dios. Estos días son días para recogernos, son días para literalmente pasar orando, buscando del Señor,
pero usted y yo somos testigos que también ha habido mucho tiempo para el ocio. Lamentablemente, esto pone la escena cuesta arriba. El enemigo está aprovechando y sabe cuál es nuestra condición de vulnerabilidad. El escenario era aterrador, pero veamos la actitud que en este momento nos presenta Josafat y también el pueblo. Yo veo aquí una actitud sumamente humilde, pero también de impotencia. Entonces, hay dos palabras que estoy usando. Sí, una actitud de humildad, pero muchas veces esa humildad está siendo llevada o cargada por la impotencia que tenemos. Cuando me siento impotente, entonces me vuelvo vulnerable y es donde me humillo delante de Dios. Sería interesante que esa humildad fuera una humildad limpia, sin necesidad de que haya una situación que la esté provocando. Aquí yo veo a Josafat que está completamente conmovido. Él está viendo a la multitud, el ejército que viene contra él y los van a aniquilar. Esto es real, amados y amadas. Josafat hizo tres cosas y aparecen en el verso 3. Estas tres cosas van enseguidilla. Dice que primero se humilló, rostro en tierra. 2. Consultó a Jehová. Número 1, se humilló. Depuso su orgullo. Si es que había algún orgullo en él, en ese momento lo depuso, lo dejó caer. Lo sometió. Orgullo. Una palabra que a lo mejor para usted es conocida. O usted no sabe de qué estoy hablando cuando hablo de orgullo. Cuando hablo de que a mí no me tienen que decir nada, yo lo sé, conmigo no se metan. Eso es orgullo. Eso es orgullo, amado hermano. Es orgullo cuando usted no quiere hacer lo que los líderes, lo que los hombres de Dios han puesto delante de usted. Y usted busca hacer muchas cosas, tratando de justificar lo que realmente tiene que hacer. La Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestros pastores. Y yo tengo el privilegio de ser uno. Pero muchas veces la iglesia ha sido insujeta, no se ha sometido y ha esquivado de una manera u otra. Qué lástima que no conozco el nombre de todos los que me están mirando, o a lo mejor conozco el nombre de muchos, pero estoy aquí para que sea el Espíritu Santo quien le hable a usted. Y si el Espíritu Santo lo hace, yo no tengo absolutamente más nada que hacer. Y el Espíritu Santo le dice a usted, debe de humillarse, usted debe de humillarse, basta de esa soberbia, esa necedad de espíritu. Es tiempo, es el momento que usted pueda reconocer que contra su familia, contra usted, contra su país, contra este gobierno y contra el mundo, el enemigo está interesado y lo está haciendo con impacto. Y él viene en serio, él no está jugando. Como los enemigos que venían a atacar a Josafat. Josafat se humilló e inmediatamente consultó a Jehová. Le preguntó, Dios, Jehová, ¿qué debo hacer? E inmediatamente la tercera cosa que aquí quería llegar muy rápidamente, pregonó ayuno a toda Judá. A mí no me gusta ayunar, dicen algunos. Es que ayunar es como aguantar hambre, dicen otros. Pero el ayuno era de carácter absoluto, nadie se escapaba. Pregonó ayuno y el pueblo se reunió. El pueblo se reunió. ¿Sabe para qué? Para pedir ayuda a Jehová. Estaban buscando la ayuda de parte de Dios. Ellos sabían que nada ni nadie les podría librar. Solamente Dios. ¿Usted lo entiende? Pero es que la iglesia del Señor puede entender esto. Solamente Dios. Esto no es ni con ejército, ni con espada. Solamente con el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ya cambiar esta conexión? ¿Quiere usted que pase algo, que se corte el internet? Ya esto está incomodando lo suficiente como para no seguir escuchando el mensaje que Dios tiene para usted, quizá porque se ha distraído. Quizá porque usted no se ha sumado todavía, no es parte de todo esto que está sucediendo. Es que el Señor está convocando a la iglesia. El Señor estaba convocando al pueblo. Este tema no era un tema de Josafat. Josafat era un hombre. Y anterior a eso, uno de sus colegas, el rey de Israel, había muerto. ¿Y qué? Vendrían otros reyes. Esto era un tema de la nación. Era un tema de todo el pueblo. En tercer lugar, encuentro
una oración digna de imitar por parte de alguien que podía orar dirigido a Jehová, a quien conocía. Qué bueno es cuando uno puede hablar con alguien que uno conoce y no con un desconocido. Nosotros, la iglesia, tenemos el privilegio de conocer quién es Dios. Y yo creo que podemos hablar con Dios con absoluta confianza. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes de su oración, que está del capítulo 20, versos 5 al 12. Primero, encontramos una declaración de parte de Josafat, hablando acerca de quién es Dios. No está preguntando, él está declarando realmente. Y él dice, tú eres el Dios de los cielos, el Dios que tiene dominio sobre todos los reinos. Sí, entendamos eso, él tiene dominio. Y si tiene el dominio, él tiene el control. Él sí tiene el control. Él sabe cuándo parar, cuándo adelantar. Él sabe cuándo poner pausa. Él lo sabe. Así que no se afane. Podemos seguir orando, podemos seguir clamando y está bien. Pero de que hay uno que tiene el control, sí. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y Josafat lo conocía. En el verso 6, siempre allí en el verso 6 continúa diciendo, en tu mano está toda la fuerza. Esto es hermoso. Porque si usted quiere buscar fuerza en algún lado, tiene que ser en la mano de Dios. Porque es en la mano de Dios donde está toda la fuerza y el poder. Poder del cual nos ha convidado a usted y a mí. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder. Ok, todo el poder, no, cuidado, el poder que necesitan ustedes para ser testigos, para soportar tribulaciones, para perdonar, para amar, para ser congruentes con un mensaje tan limpio y tan claro del Evangelio. Pero el que tiene todo el poder en su mano se llama Jehová de los ejércitos. Y dice el verso 16, nadie te puede resistir, nadie. No hay nadie que pueda resistir a mi Dios. Josafat conocía a su Dios porque había tenido la oportunidad de conocer y de haber sido enseñado en sus preceptos. Tú fuiste quien echaste a los moradores de esta tierra y se la diste a los hijos de Abraham, quien llamaste tu amigo para siempre. O sea, tú echaste a los moabitas y a los amonitas. Ahora, ¿qué vienen a hacer ellos acá? Si tú los echaste, tú has comprometido tu nombre sobre este pueblo. ¡Qué oración más inteligente! Está apelando al mismo corazón de Dios. Verso 9, y tu pueblo se presentará delante de tu casa para clamar por ayuda. Esto es hermoso. Esto es realmente hermoso, fascinante. Y tu pueblo se presentará. ¿Quién se presentará? Tu pueblo. No una parte, no solamente los líderes, no solamente el clérigo, no. Tu pueblo, todo el pueblo se presentará delante de tu casa para clamar por ayuda, porque necesitamos ayuda. Y dice el verso 9, y tú nos ayudarás. Esto es precioso. ¿Cuándo nos ayudarás? Me hice esta pregunta y ahí está la respuesta. Cuando venga el mal sobre tu pueblo, tú nos ayudarás. Cuando se presente la espada de castigo, tú nos ayudarás. En medio de la pestilencia, hoy, tú nos ayudarás. Cuando haya hambre, tú nos ayudarás. En las tribulaciones, tú nos ayudarás. Ahí está en su Biblia. Solo revise esos versos hermosos. Mira que ellos no fueron destruidos por tu pueblo, pero ahora vienen contra nosotros. Nosotros no lo destruimos a los moabitas y pudimos hacerlo. Y ahora vienen contra nosotros. Está poniendo una queja inteligente, estratégica. Esta parte es preciosa. Versos 10 al 12. Veo la humildad en toda su máxima expresión. Me imagino a Josafat orando y diciendo, son muchos, Señor. Son muchos. Con uno podríamos darnos taco a taco. Con dos busco una pared y me quito a uno y golpeo al otro. Pero no son dos, no son tres, son muchos. Y nosotros no tenemos fuerzas. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa rendirse. Eso significa reconocer cuáles son sus posibilidades, mis posibilidades versus las posibilidades de Dios.
Dios sí tiene fuerzas. Él da fuerza al que no tiene ninguna. No sabemos qué hacer, dice Josafat. Amados, esto se llama humildad. No sabemos qué hacer. Quien les habla ha tenido episodios en todos estos días muy complejos. Y ha habido momentos donde le he dicho al Señor lo mismo que Josafat. Dijo, Dios, no sé qué hacer. ¿Escuchó eso? No sé qué hacer. Impotencia, pero también humildad. Y hemos decidido volver nuestros ojos a ti. Eso es lo mejor. Esto es lo mejor. Luego, en cuarto lugar, yo encuentro aquí una actitud colectiva e inteligente. Eso es lo que el Señor está queriendo dejar claro y llamando hoy a su iglesia, y por eso insistimos. Y si usted visita los diferentes sitios en internet donde hay pastores serios que están predicando la palabra, están haciendo una convocatoria a todos los pasajes que nos orientan a esta actitud colectiva. Yo no me quedaría por fuera. No es inteligente. No es inteligente quedarse por fuera. Dios le está invitando a usted. Sea sabio, sea inteligente. No tenemos que protagonizar, pero sí tenemos que participar colectivamente. Dice la palabra en el verso 13. Todo Judá era parte de este clamor. ¿Entiende usted lo que el Señor quiere decir en su palabra? Todo Judá. Es que todo Judá. Ningún miembro, ninguna persona, ningún hombre, señorita, joven, niño, niña, se quedó por fuera. Todo Judá fue parte de este clamor. Este pueblo estaba en pie, y yo pude imaginarme al pueblo en pie, erguido. Ellos tenían una actitud de reverencia porque podían reconocer delante de quién estaban. Una actitud firme, reverente, firme y reverente, pero también clara. Ellos sabían quién era su Dios. Esa actitud la tenían delante de Jehová, y Jehová estaba delante de ellos. ¿Se da cuenta? Dios, el pueblo, Dios. Era un encuentro impresionante. Ese es el encuentro que la iglesia necesita. Un encuentro cara a cara con Dios. Dios me ve y yo quiero verle también. Y quiero interactuar, quiero participar. Quiero saber que estoy cara a cara con el más grande, que no ha quitado su cara de delante de su pueblo. Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Nadie se quedó sin participar. Esta actitud fue una actitud colectiva, pero también inteligente. En quinto lugar, quiero que usted vea lo que encontré. Encontré una respuesta divina. Dios responde, y Dios se toma la prerrogativa de responder. Él puede responder cuando usted quiere algo, no te lo voy a dar. O Él puede responder, sí te lo voy a dar. Y algunos han dicho, la tercera opción, espera, pero yo tengo otra opción y la quiero cambiar por esta tercera. Él puede responder sí, puede responder no, o puede responder, tengo algo mejor para ti. Y aquí vemos que esa respuesta es una respuesta divina, definitivamente es una respuesta de parte de Dios. Eso es lo que le da el carácter divino, pero también oportuna. Fue en el momento justo y preciso. La respuesta va a llegar. Y va a llegar en el tiempo oportuno. No nos impacientemos. Seamos pacientes. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La respuesta va a llegar tan divina y tan oportuna. Hay tres ideas sobre esta respuesta. Primero, la respuesta viene por boca de un instrumento escogido. ¿A quién quiere usted elegir como instrumento para que llegue la respuesta de Dios? No sé qué personaje está buscando. No sé si está buscando un personaje así que sea famoso ya, que tenga cierta autoridad por su popularidad. Pues viera qué interesante, porque Dios escoge un instrumento humano muy sencillo, un levita llamado Jaasiel, dice el verso 14, fue a Jaasiel a quien escogió, un hombre sumamente sencillo de la tribu de Leví. No era alguien así sobresaliente, pero fue el hombre que Dios escogió. La respuesta de Dios va a llegar por el instrumento que Él quiere escoger. Punto. Él es Dios, es soberano. Sobre Él vino el Espíritu de Jehová. El
Espíritu de Dios descendió sobre él. Entonces ya no era el hombre sencillo, era el Espíritu de Dios usando a ese hombre sencillo. Y vino en medio de la reunión. Cuando todos estaban reunidos, entonces allí llegó el Espíritu de Jehová. Tenemos que reunirnos. Tenemos que escuchar lo que el Señor está diciendo. Él está convocando. No te disperses. Puede ser que el dispersarte ponga en evidencia quizá que no eres parte de esta reunión. Y si no eres parte de esta reunión, quizá es porque no seas parte de este pueblo. La respuesta era para el reino de Judá. Sí, en primer lugar. Y para todos los moradores de Jerusalén. Y también para el rey. O sea que Dios habló parejo. A todos les habló. Él estos días ha usado instrumentos. Y nos ha estado hablando. Y nos ha estado hablando de forma completamente equitativa. De forma horizontal, incluyente. Le ha hablado a la nación. Le ha hablado a la iglesia. Le está hablando a las familias. Le está hablando a usted. Y me está hablando a mí. Esa respuesta era una respuesta para todos. Y la respuesta era concreta, porque Dios sí habla concreto. Dios no es como muchos de nosotros que nos andamos por las ramas. Él fue concreto. No teman. Míreme, por favor. Esto lo hemos dicho varias veces. Y esta no es una palabra caprichosa o antojadiza. Es una palabra precisa, propia, oportuna, actual. Es palabra de Dios. Versículo 15 le dijo, no teman. 2. Ni se amedrenten. Nada ni nadie los debe de amedrentar. 3. La guerra, esta guerra, no es tu guerra. La guerra le pertenece a Dios. Fue lo que le dijo el profeta al rey, al pueblo, a toda Judá. Párense, estén quietos y vean la salvación que Jehová hará por ustedes. Cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios sigue hablando al pueblo de Dios, cómo Dios me habla. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros, a su iglesia, con esta historia tan interesante? Yo tengo algunas posibles respuestas que quizá usted comparta conmigo. La primera, que nosotros, al igual que el rey Josafat, que hemos querido vivir una vida de conformidad con sus mandamientos, esforzados y valientes, también somos presa de nuestros errores. Sí, también hemos cometido errores. 2. Que muchos de nuestros errores pueden traer serias, trascendentes y nefastas consecuencias. Sí, así como lo oye. Que no por ser nosotros, sus hijos, su iglesia, Dios se hará el de la vista gorda. Él no va a ver nuestros errores, porque somos sus hijitos, su iglesia, sus amados, no. Él no se va a hacer el de la vista gorda. Y habrá situaciones en las que el temor y el miedo se van a apoderar de nosotros. Esto es natural. Es natural. Pero Dios ha provisto herramientas para que nos volvamos a Él. Y la que yo conozco, la principal, es la oración. Cuando el pueblo se humilla y clama, suceden cosas. Cuando el pueblo se humilla y clama, amada congregación, amados que nos escuchan, suceden cosas. El final de un proceso de salvación, como el que hemos vivido y el que nos ha enseñado el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, tiene que ser nuestra adoración y la gloria para nuestro Dios. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó, rostro a tierra, y asimismo
todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Cuál será el propósito de todo lo que hemos compartido, de todo lo que estamos viviendo? Dios quiere darnos la victoria, victoria en medio del terror y el pánico. Se puede obtener, pero recuerde, en todo este proceso, con nuestro escenario, con nuestras actitudes, con nuestros aprendizajes, con nuestra decisión, no olvide, todo esto tiene un único propósito, el poder adorar a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria. Hoy deseo profundamente decirle a usted que nos ha escuchado que Dios le bendiga ricamente.